Todos bienvenidos en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús. Estamos en nuestro ciclo, discipulando nuestra nación para Dios, ¿cierto que sí? Entonces hoy hemos llegado a esta instancia en la cual vamos a mirar la reforma doctrinal. David, reforma doctrinal. Resulta lo siguiente, que es muy importante lo que es la doctrina. ¿Qué es la doctrina? La doctrina son las enseñanzas que se consideran verdaderas y que no pueden ser cambiadas. ¿Qué es una doctrina? Una enseñanza que se considera verdadera y que no puede ser cambiada. Cuando hace 500 años, que se cumplirán el 15 de octubre de este año, hace 500 años Martín Lutero produjo una reforma doctrinal. ¿En qué sentido fue esta reforma doctrinal? Que resulta, la iglesia tradicional, la iglesia de Roma, empezó a establecer doctrinas no basadas en la palabra de Dios, basadas en tradiciones humanas y también en conveniencias humanas. Pero entonces Martín Lutero lo que hizo fue apegarse a la palabra de Dios y resaltar las doctrinas de la Biblia. O sea, doctrinas son verdades que no pueden ser cambiadas. Y la doctrina es tan importante porque la doctrina determina nuestra fe, la doctrina determina nuestra conducta, la doctrina determina nuestro presente y nuestro futuro en Dios. Es muy importante la doctrina. Cuando hubo una reforma en la doctrina, volviendo a la palabra de Dios, hubo un cambio espiritual en la iglesia de aquel tiempo, pero también hubo un cambio moral. Hubo un cambio familiar, hubo un cambio social, hubo un cambio intelectual, hubo un cambio económico, hubo un cambio para bien por volver a la palabra de Dios. Y esto es muy importante porque la Biblia dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Cuando volvemos a la Biblia y nos apegamos a las doctrinas de la Biblia, somos bendecidos. Entonces nosotros observamos también los fundamentos de la doctrina de Lutero. Los fundamentos de la doctrina de Lutero. Lutero era un profesor de Biblia en la Universidad de Wittenberg, y él entonces era sólido en el estudio de la palabra de Dios. Y él estableció, según su estudio de la palabra de Dios, estos 5 fundamentos doctrinales: solo escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. ¿Cierto que sí? Estas doctrinas fundamentales basadas en la Biblia surgieron por el abuso de la iglesia romana de aquel tiempo. ¿Cierto que sí? El abuso en cuanto al poder. Por ejemplo, los papas estaban buscando poder religioso, pero no solo poder religioso, sino poder político. De tal manera que tenían sus ejércitos que se enfrentaban contra los nobles de Europa para establecer el poder, pero el poder total. El papa quería el poder absoluto, ¿cierto? Que si alguien se oponía al Papa, tenía que ir al infierno, y si alguien se oponía al Papa, podía ser perseguido, porque en ese contexto el Papa era lo máximo, pero la tradición era lo máximo, pero la iglesia romana era lo máximo. Por eso Lutero plantea estos cinco énfasis doctrinales: sola escritura, solo gracia, solo fe, solo Cristo y solo a Dios la gloria. Primero, solo escritura o solo palabra, o sea, solo la palabra de Dios. En la iglesia romana hay 3 fuentes de autoridad, ¿cierto? Que son la tradición, el dogma y la Biblia, ¿cierto que sí? Y la iglesia en ese sentido acepta la autoridad. Primero, la tradición; segundo, el dogma; y tercero, la Biblia. Es decir, que la Biblia está supeditada a la tradición y al dogma. Quiere decir que si, por ejemplo, una tradición está en contra de la Biblia, la iglesia romana le da más peso a la tradición. Si un dogma de la iglesia católica está en contraposición de la Biblia, la iglesia católica le da más credibilidad al dogma. Pero debemos entender lo siguiente: Marcos, hablando ya de las tradiciones pueden ser buenas, ¿cierto? Y hay tradiciones que son sanas, pero cuando la tradición toma tanta fuerza que se le da más importancia a ella que a la palabra de Dios, entonces no podemos seguir la tradición. Marcos 7:3: porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen.
aferrándose a la tradición. Versículo 5. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos inmundas? O sea, dice que ellos se arraigan en la tradición. Yo quiero decirle a usted que usted y yo no podemos estar arraigados en nuestra tradición, sea cristiana, evangélica o protestante. No es tan importante la tradición, es más importante la palabra de Dios. ¿Estamos de acuerdo? El versículo 8: porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. Entonces, ¿qué quiere decir? La tradición tiene tanta fuerza que la gente se olvida de los mandamientos de Dios. Y eso era lo que estaba viendo Martín Lutero. Las tradiciones de la iglesia romana eran tan fuertes que se habían olvidado de la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero dijo: no tradiciones, solo palabra, solo la palabra de Dios. En el versículo 9, Jesús les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Versículo 13, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Entonces, ojo con esto, quizá algunos de ustedes siguen solo una tradición, ¿cierto? Porque sus padres fueron cristianos, usted también lo es. Porque su familia tradicionalmente ha sido cristiana, usted también lo es. Pero no nos sirve la tradición, nos sirve la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Entonces pasamos. La autoridad para la iglesia cristiana es ¿cuál? ¿Cuál es la autoridad para la iglesia cristiana? La Biblia, que es la palabra de Dios. Marcos 13:31. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. ¿Cuántos damos gloria a Dios por esto? Es decir, las tradiciones pueden pasar, los dogmas pueden pasar, pero la palabra de Dios permanece para siempre. También el libro de los Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. El universo ha sido constituido por la poderosa palabra de Dios, que es creativa. Toda la creación fue hecha por la palabra, por la fe. Entendemos que por la palabra fue constituido el universo. Dígame, ¿es importante o no la palabra de Dios? Por supuesto. Es tan importante que por ella fue constituido el universo. Hebreos, también observamos en el libro de los Hebreos 1:3, dice la palabra de Dios: el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas por la palabra de su poder. La Biblia dice que Jesús, por la palabra de su poder, sustenta todas las cosas. Esta creación no se deshace, no se despedaza, porque es sustentada por la palabra de Dios. Por eso el pueblo cristiano ha sido llamado el pueblo del libro. Pero es interesante que tenemos que volver a la palabra de Dios, porque las normas de fe y de conducta que nosotros creemos están en la palabra de Dios, ¿cierto que sí? Isaías 8:20: a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Lo que está diciendo el Señor es: si no está de acuerdo a la palabra, es porque están todavía en tinieblas. Recordemos esto: la iglesia cristiana se caracteriza por su apego a la palabra de Dios. Es decir, la palabra es la norma de fe y conducta para nosotros. La norma de fe y conducta. La palabra de Dios supera la autoridad de la iglesia. La palabra de Dios supera la autoridad de la iglesia, y la iglesia se debe sujetar a la autoridad de la palabra de Dios, y no la Biblia a la autoridad de la iglesia. Indudablemente la iglesia tiene autoridad, ¿cierto? Porque el Señor nos dijo que predicáramos el evangelio, que sanáramos a los enfermos, que lleváramos la liberación de Dios, y nos ha dado autoridad. Dice: aquí os he dado potestad para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Está bien, tenemos autoridad, pero esa autoridad está supeditada a la autoridad de la palabra de Dios.
La iglesia católica romana lo que hizo fue, cuando empezaron a formar sus dogmas y sus tradiciones, cuando esa tradición chocaba con la Biblia, le dieron más crédito a la tradición que a la palabra de Dios. Por eso la crisis que vino a la iglesia romana. Y esa es la vitalidad de la iglesia cristiana. La iglesia cristiana tiene una vitalidad impresionante porque está basada en la enseñanza de la palabra de Dios. Es una iglesia indestructible porque la palabra de Dios es indestructible. Volvamos al libro, que este libro no sea desconocido para nosotros, sino que nuestra fe, nuestra conducta esté basada en lo que dice la palabra de Dios. El Señor Jesucristo dijo: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio del Señor Jesucristo. Apeguémonos a la palabra de Dios. La palabra de Dios es maravillosa y es el fundamento de nuestra fe. Entonces vamos a continuar. Solo gracia y solo fe. Dijimos los fundamentos de la teología o de la doctrina luterana. Fue primero, solo palabra. Segundo, solo gracia y solo fe. Son los otros dos elementos. Y el texto reina para esto en la palabra es Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Precisamente en el tiempo de Martín Lutero, vamos a ver más adelante, se estaba vendiendo la salvación por dinero. Y lo vamos a explicar. Pero entonces Lutero, como profesor y estudiante de la Biblia, encontró que la salvación es por gracia. Diga conmigo, por gracia. ¿Sabe qué significa la palabra gracia? Regalo. Favor inmerecido. La salvación es un regalo de Dios que no podemos comprar, ni podemos pagarlo porque no hay cómo pagarlo. Nuestra salvación valió la preciosísima sangre de Cristo, pero a nosotros se nos es dado gratis, es un regalo. La salvación es un regalo. La iglesia romana quiso vender la salvación por dinero, pero la Biblia dice que la salvación es gratis. ¿Cierto que sí? Es un regalo. ¿Qué es la gracia? El regalo de Dios. Entonces, solo gracia, o sea, favor inmerecido, un regalo de Dios. Pero esa gracia es por medio de la fe. Por eso el versículo dice: por gracia sois salvos, ¿por medio de qué? De la fe. Es decir, la fe es el brazo y la mano que recibe el regalo. En otras palabras, Dios nos da el regalo. Cierto que sí, que es la gracia. La salvación es un regalo, y la fe es la mano que toma el regalo y lo apropia para la persona, para el hombre, para el niño, para la mujer. Entonces la fe es ese brazo que recibe. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Recibir por la fe nuestra salvación a través del Señor Jesucristo. No tengo que pagar por esa salvación, ni sacrificios, ni esfuerzos, ni dinero. Lo que tengo que hacer es extender la mano de la fe y decirle: yo te creo, Señor, que tú me has salvado por la sangre de Cristo, y yo recibo la salvación. ¿Cuántos hemos recibido por gracia esa salvación? ¿Cuántos le damos la gloria a Dios por esa gracia y por esa fe? Bendito Dios. Pero mire lo que dice la Biblia, que la gracia y la fe son no de nosotros, ¿cierto? Porque alguien dice: es que es por la fe que yo tengo que soy salvo. Es la fe aún un regalo que Dios nos da. Nos da la oportunidad de creer, porque la Biblia dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, el énfasis de la doctrina luterana, de la reforma protestante, es solo palabra, solo gracia, solo fe. Pero eso también es real ahora. No porque lo escribió un monje hace 500 años, sino porque Dios lo ha dicho en su palabra desde la eternidad. Gloria a Dios. Entonces es doctrina fundamentada en la palabra de Dios. Pero entonces también la doctrina está basada en solo Cristo, ¿cierto? Solo Cristo. ¿En qué sentido solo Cristo? Dice 1 Timoteo 2:5: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre.
O sea que no hay otro, la próxima, no hay otro sino solo Cristo, un solo mediador, se llama Jesús, que murió en la cruz por todos nosotros. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 14:6, el siguiente: nadie viene al Padre sino por mí. Es decir, solo hay un camino al Padre, solo hay un mediador. ¿Cómo se llama ese mediador? El Señor Jesucristo. Por eso Lutero dijo solo Cristo, ¿cierto? En ese tiempo los énfasis eran el Papa, ¿cierto? Los énfasis eran los santos, los énfasis eran las indulgencias, era que otros mediadores. Pero qué hermoso saber que si yo quiero llegar a Dios, yo lo que tengo que hacer es creer en Jesucristo, seguir a Jesucristo, y Jesucristo me conecta directo con el Padre. ¿Cierto que sí? No hay otro mediador. Por eso es importante que usted sea cristocéntrico, que usted sepa que solo Cristo lo puede salvar, que usted sepa que no hay otro mediador, que no hay otro salvador, sino el bendito, glorioso y maravilloso Señor Jesucristo, a quien sea toda la gloria. Denle ese aplauso al Rey de Reyes, a nuestro Señor Jesús. Amén. Pero la doctrina, la reforma doctrinal de Lutero tuvo que ver también entonces solo a Dios la gloria, solo a Dios la gloria. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente el que lleva la gloria es Dios, no el hombre. Cierto que sí, aquellos supuestos santos católicos que hicieron tantas cosas, y aún la doctrina de ellos enseña que es por obras. Cierto que tengo que hacer buenas obras para poder llegar allá a la gloria eterna. Sí tenemos que hacer buenas obras, pero no para ser salvos, sino porque ya lo somos. Cierto que sí, ya como salvos hacemos el bien, pero todo el que lleva la gloria es ¿quién? Dios. No por obras para que ninguno se gloríe, la gloria solo es de Dios. Mateo 4:10. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La única adoración y la única gloria pertenece al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. ¿Damos gloria a Dios o no damos gloria a Dios? Dele esa gloria al Padre Celestial. Amén. Isaías 42:8 dice: yo Jehová, este es mi nombre, dice el Señor en su palabra, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. La gloria solo es para nuestro Padre Celestial. ¿Cierto que sí? Y esto es hermoso, ¿cierto? Porque somos salvos por su gracia, por su amor, por su misericordia, y le damos la gloria a Él y vivimos en bendición. Porque al estar enmarcados en estas sanas doctrinas, en este marco teológico, bíblico, doctrinal, nosotros tenemos paz, tenemos gozo, vivimos felices, porque son doctrinas de acuerdo a la palabra de Dios. Solo al Señor damos la gloria. Toda la gloria es para Dios. Por eso estas reuniones dominicales, y también los martes y los miércoles, y toda nuestra vida es para la gloria de Dios. Porque Él es el único que merece la gloria. Y mientras lo alabamos, mientras lo glorificamos, su victoria y su bendición viene a su pueblo. Toda la gloria es para Dios. Entonces no se olvide de esos fundamentos que están tan vigentes hoy, después de 500 años. ¿Por qué? Porque son basados en la palabra de Dios, que no cambia. Las doctrinas de la palabra de Dios son las mismas de hace 2000 años, de hace 3000 años, de hace 1000 años. La palabra de Dios no cambia. Los concilios de las iglesias cambian, las opiniones religiosas cambian, lo que dice el hombre cambia, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Por eso su fe y mi fe tiene que estar basada en la palabra de Dios. Entonces continuemos. El desarrollo de la doctrina de la iglesia romana. La iglesia romana, como hemos explicado, ha cambiado sus doctrinas. Esto quiere decir que hay falsedad. ¿Por qué? Porque si yo hoy digo una cosa doctrinalmente y mañana digo otra diferente, entonces quiere decir que en mi doctrina hay cambios. O sea, y dijimos que la doctrina es una verdad fija que no se puede cambiar. Entonces, si las han ido cambiando, quiere decir que han entrado en falsas doctrinas, porque las han cambiado por la tradición, por el concepto de ellos, por los concilios, apartándose de la palabra de Dios. Veamos un poco el desarrollo doctrinal
Entonces han cambiado e implementado diferentes doctrinas, ya lo hemos visto. Por ejemplo, aquí hay una lista de doctrinas que fueron adaptando extra bíblicas, o sea, aparte de la Biblia. En el año 381 la iglesia romana organizó el culto a María, pero fue en el 381. Antes no se hablaba del culto a María. ¿Cuántos me están oyendo? Entonces el culto a María viene del 381. La adoración a María viene del 381. Porque en este libro usted no ve que se promueva la adoración a nadie más, sino a Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Pero como la iglesia fue llenándose de corrupción, entonces ¿qué sucedió? Entró el paganismo. Y quiero hacer un paréntesis aquí antes de ver un poquito acerca del desarrollo doctrinal. Ya lo empezamos a ver, pero esto sirve para ilustrarlo. El Imperio Romano duró unos 500 años, ¿cierto que sí? Y antes de que el imperio terminara, surgió el cristianismo en el seno del Imperio Romano. El Imperio Romano era la potencia política y militar de la época. Los griegos eran la potencia intelectual y los judíos la potencia religiosa. Pero en medio del Imperio Romano surge el Señor Jesucristo, ¿cierto? Y en el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos habla lo que fueron los primeros 30 años de la iglesia cristiana. En los evangelios nos habla lo que fue su ministerio y su vida en la tierra, pero él murió, resucitó y fue al cielo. Siguen 30 años del cristianismo histórico en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia primitiva. La iglesia se mantuvo por lo menos por 100 años muy apegada a la palabra de Dios. Pero resulta que en el año 313, bueno, no tengo gráficas sobre esto, en el año 313 el emperador de Roma, que se llamaba Constantino, iba a una gran batalla, y cuando iba a la batalla él vio una cruz, según dice la historia, vio la cruz con un letrero que decía: por este signo vencerás. Y dice la historia que él entonces se hizo cristiano por esa visión que tuvo. Algunos dicen que fue una conversión genuina, y otros dicen que quizá fue algo acomodado porque vio que el imperio estaba siendo cristianizado. Los cristianos se habían tomado la gente, aunque se habían tomado los estamentos, se habían tomado el territorio, habían invadido literalmente al imperio con la palabra de Dios. Entonces algunos dicen que era una estrategia política tener de amigos a los cristianos, porque le ayudaría a mantener el imperio sin que se destruyera. Lo cierto fue que, sea verdad o sea mentira, que él se convirtió, él decretó que el imperio romano desde ese momento iba a ser cristiano. Bueno, unos años posteriormente. Y se declaró que el imperio romano era cristiano. Pero una cosa es decir, todos los colombianos desde ahora por decreto del Senado son cristianos. Y otra cosa es que todos los colombianos volvamos nuestros ojos a Dios, nos arrepintamos de nuestros pecados y creamos en el Señor Jesucristo y nazcamos de nuevo. En otras palabras, el imperio romano se hizo cristiano por decreto, no por conversión. Y como explicaba David hace unas semanas, cuando bautizaron a multitudes de soldados, los bautizaban con la espada y la mano afuera del agua. ¿Cierto que sí? Como diciendo, todo mi ser es cristiano, pero mi espada y mi mano no es cristiana. ¿Por qué? Porque solamente era una tradición lo que estaban recibiendo, no una fe verdadera. Es decir, el emperador decía: eres bautizado, eres cristiano. Pero un pecador que se bautiza solo es un pecador mojado, ¿cierto? No es un cristiano. Para ser cristiano tiene que nacer de nuevo, tiene que creer en Jesús y tiene que haberse arrepentido, porque el cristianismo se trata de haber creído en Jesús y permitirle a Cristo que cambie nuestra vida y nacer de nuevo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué quiere decir? Que muchos del imperio romano nunca nacieron de nuevo. Y eso pasa como un hermano que en una iglesia que pastoreamos, que trabajaba con los esmeralderos. Él vivía con su arma porque era recién convertido, ¿cierto? Y entonces lo molestaron tanto sus amigos de maldad, que un día se enojó tanto y sacó la pistola y se la puso en la cara a otro y le dijo: yo soy cristiano, pero esta no es cristiana. Así que si me sigue molestando, vamos a tener problemas, ¿cierto? Es decir,
todavía no se había convertido bien. Y así pasó en el Imperio Romano, solamente fue una tradición. ¿Cuántos me están escuchando? Por eso es importante entender que el cristianismo es más que una tradición, es más que una religión. El cristianismo es el amor de Dios en Cristo, que nos salva, que nos perdona, que nos hace nuevas criaturas, que nos liberta del pecado y nos lleva a la salvación eterna. Es algo mucho más trascendente que solo una religión. ¿Estamos de acuerdo? Pero lo cierto fue que se declaró que el Imperio Romano era cristiano. Entonces, ¿qué sucede? Mucha gente entró a la iglesia sin conversión, pero lo más triste es que entraron muchos paganos, sacerdotes de cultos satánicos o cultos de la periferia. Usted recuerde que había, por ejemplo, el culto a la diosa Venus, Afrodita, ¿cierto? Había cultos a deidades tremendas de los romanos. Entonces, esos sacerdotes paganos pasaron por debajo de cuerda y llegaron a ser sacerdotes cristianos. ¿Cuántos me están escuchando? Sin necesidad de convertirse. Entonces, ¿qué hicieron eso? Eso es lo que es la iglesia romana hoy en día. La iglesia romana es un cristianismo mezclado con mucho paganismo de afuera. Eso es como, bueno, yo no estoy aquí para atacar a la iglesia católica, pero estoy aquí para recordar por qué fue la reforma protestante. No sé si me hago entender. La iglesia católica es como que usted le den un vaso de agua, pero el vaso de agua tiene un porcentaje de veneno, digamos del 30%. El agua es muy buena, ¿cierto que sí? Es muy saludable, pero si el agua está envenenada, es mortal. Y eso es el catolicismo, es un evangelio mezclado con paganismo, donde cabe toda suerte de doctrinas de ocultismo, de hechicería, de santería, de abusos de poder, etcétera. Entonces es un cristianismo lleno de veneno. Y lo vemos acá, por ejemplo, vuelvo a recalcar, entonces vamos al desarrollo doctrinal. En el 381, la organización del culto a María. En el 596, introducción a la doctrina del purgatorio. Hasta el 593 no existía el purgatorio. La iglesia dijo que desde esa fecha esa doctrina era aceptada. No está en la Biblia, lo vamos a ver más adelante. En el 608, el comienzo del papado. Antes no se hablaba de los papas, pero desde el 608 se empezó a hablar del obispo de Roma como el papá o papa de todos los demás. En el 1000 se sacó, en el 787, el culto a imágenes y reliquias. Es decir, fue una doctrina ya puesta en la iglesia romana. En el 1000, la canonización de los santos. En el 1100, el culto a los santos y a los ángeles. En el 1100 también el sacrificio de la misa. En el 1100 también el pago de misas. En el 1123 el celibato del sacerdocio declarado obligatorio. Es decir, hasta el 1123 los sacerdotes se podían casar. En el 1123 para allá fue prohibido que se casaran porque la iglesia así lo dijo. En 1160 se establecieron en la doctrina católica los 7 sacramentos. Si usted necesita esta información, puede hablar con David para que le dé una copia, ¿cierto? Sería bueno que usted tenga esto, ¿cierto que sí? Totalmente gratis. Sigamos. Gloria a Dios, sigamos. En 1190 la venta de indulgencias, o sea, eso lo vamos a ver más adelante. En el 1215 la confesión auricular, o sea que el sacerdote se sienta en el confesatorio y la persona empieza a contarle todos sus pecados con todos los detalles. Esto empezó no antes del 1515. 1215. En el 1229 se prohibió a los laicos que leyeran la Biblia. Tremendo eso, ¿no? La prohibición de la gente del pueblo leer la Biblia. Antes podían leer las Sagradas Escrituras. En el 1229 dijeron prohibido, prohibido, prohibido. En el 1303 un papa estableció que fuera de la iglesia romana no había salvación. En el 1439 el purgatorio fue artículo de fe. En el 1546 la tradición eclesiástica se dijo que tenía la misma autoridad que la Biblia. En el 1854 se proclamó la doctrina de la Inmaculada Concepción de María. En 1870 la infalibilidad del Papa, y en 1950 la Asunción de María fue un artículo de fe. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos? Cada día nuevas doctrinas, cada día nuevos dogmas, cada día nuevas verdades
que no están en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Es una iglesia que no es confiable en su doctrina. Hablemos con franqueza, ¿cierto? Porque tuvo un desarrollo y ha tenido y sigue teniendo desarrollos. Entonces, vamos a mirar más adelante doctrinas romanas que confrontó la Reforma. Entonces, la Reforma de Martín Lutero confrontó doctrinas de la iglesia romana que se habían apartado fuertemente de la palabra de Dios, y Lutero, como conocedor de la palabra, enfrentó y confrontó y atacó esas doctrinas muy incisivamente. Y la primera es, entre otras, la doctrina de las indulgencias, ¿cierto? Entonces, las indulgencias es que por medio de ciertas obras meritorias uno puede conseguir una indulgencia que reducirá el número de días de castigo por los pecados en este mundo y en el purgatorio. Resumiendo, es una indulgencia, es algo que yo hago, bueno, que reducirá mi castigo por mis pecados en esta vida o en el purgatorio. Ahorita vamos a ver lo del purgatorio. Entonces se llama una indulgencia. Lutero atacó las indulgencias debido al abuso del Papa. Vamos a mirar más adelante. Vamos a mirar, ¿qué observan ahí? Vamos a enfocar a Texel. Este obispo Texel fue un enviado por el Papa León X, que estaba construyendo la capilla de San Pedro en Roma. Entonces el Papa necesitaba dinero para construir y él pensó, ¿cómo consigo el dinero? Entonces se le prendió un bombillo y dijo, voy a crear una indulgencia plenaria. Si ve al obispo Texel con un papel en la mano, ese papel era la indulgencia plenaria. El Papa decía en ese documento, bueno, es una gráfica, que el que comprara esa indulgencia, el Papa le aseguraba que todos sus familiares que hubiesen estado condenados, la abuelita, el tío, el primo, cualquier familiar, si usted compraba la indulgencia, saldría de la condenación. Pero que no solo le servía para los muertos, le servía también a él y a los de su familia. El que comprara esa indulgencia, el Papa le aseguraba que era salvo. El Papa le dijo, yo se la vendo, usted me la paga y yo lo declaro salvo a usted y a toda su familia. Los que están en el purgatorio saldrán. Y mejor dicho, será una fiesta. Entonces Lutero vio eso, ¿cierto? Y vamos a ver toda la gráfica. Vemos al pueblo de Wittenberg en Alemania yendo a comprar las indulgencias. Este Texel era un hombre muy capaz en la oratoria, ¿cierto? Y era, según los historiadores, muy dramático en sus expresiones y hablaba de los terrores del infierno y tocaba las emociones y la gente lloraba y decía, ay no, mi abuelita, yo la voy a sacar, véndame la indulgencia, ¿cierto que sí? Y seguramente Texel hablaba de los gusanos del infierno y el fuego, que eso lo dice la Biblia, pero decía, ¿cómo vas a ser tan indolente? Tu abuela y tu tía están allá retorciéndose en la condenación, y si tú tan solo me compras esta indulgencia, el Papa León X dice que saldrá de allá. Tremendo. Y tenía una frase que la han acuñado los historiadores. Decía Texel, el obispo Texel, decía, cuando las monedas de la compra, la indulgencia, y él con sus indulgencias allí, cuando las monedas caen en mi cofre y suenan, las almas salen danzando del purgatorio al cielo. Eso está registrado en la historia. Esa era la enseñanza de Texel. Entonces Lutero, que era un hombre temperamental también, muy fuerte en su temperamento, se indignó por esto y dijo, pero esto es totalmente antibíblico. Y entonces escribió lo que se llamaron las 95 tesis. Las escribió Lutero. Y ahí está Lutero clavándolas en la capilla de Wittenberg, Alemania, 95 tesis, que eran 95 enunciados en los cuales él estaba en contra de algunas doctrinas católicas, entre ellas las indulgencias. No sé si me hago entender. Entonces casi 20, por lo menos 18 a 20 tesis de Lutero tienen que ver contra las indulgencias. Yo le quiero animar que usted busque el contenido de las indulgencias, de las tesis de Lutero, 95 tesis, y que usted confirme
cómo Lutero escribió esas 95 tesis contra las indulgencias, y él se enojó realmente y las escribió y la publicó. Pues ahí no había internet, ahí no había radio, ahí no había televisión. La forma era al frente de la puerta, en la puerta del templo, cierto que sí. Luego ya con la imprenta de Gutenberg, las 95 tesis corrieron por toda Europa y la gente entendió que las indulgencias era una doctrina de hombres y no de la palabra de Dios. En las 95 tesis, que les quiero pedir el favor, búsquelas y estúdielas, por lo menos en la sexta, en la 20, en la 21, en la 24, en la 27, en la 28, en la 36, en la 42, en la 43, en la 45, tesis de Lutero, en la 47, en la 50, en la 51, en la 52, en la 75, en la 81, en la 82, en la 86, habla contra las indulgencias. Le pongo la tarea, búsquela y lea las 95 tesis de Martín Lutero. ¿Cierto que sí? Entonces él atacó fuertemente esto porque consideró que no era de acuerdo a la palabra de Dios, que no se podía comerciar con la necesidad espiritual de la gente y decirles van a ir al cielo si pueden pagar estas indulgencias. Continuemos, objeción a la doctrina de las indulgencias. Y entonces las objeciones bíblicas es primero, la salvación es solo por gracia y por medio de la fe. ¿Cuántos damos gracias a Dios? La salvación es solo por gracia y solo por fe, ya lo hemos dicho. Segundo, lo dice Efesios, ya lo hemos leído, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Somos salvos gratuitamente por la gracia del Señor Jesucristo. Qué importante es esto, ¿cierto? Porque también esa doctrina de las indulgencias es una doctrina discriminatoria, porque los que tengan plata sí pueden ir al cielo y los que no la tengan, entonces al purgatorio por lo menos. Vamos a explicar que el purgatorio no existe, pero solo esa manera de, como una nota ahí, ¿no es cierto? Vamos a ir entonces, otra objeción es, si alguien muere sin salvación, no hay cómo rescatarlo. De ahí ni cómo mejorar su condición. El Señor Jesucristo enseñó que cuando la persona se condena para siempre, y que cuando la persona se salva para siempre. Entonces, si alguien muere sin salvación, así sus familiares paguen. Hoy eso se ve en el pago de las misas, ¿cierto? De las misas que se siguen pagando, ¿cierto? Para ver si salen del purgatorio. Pero estaba leyendo de un papa que la Iglesia Católica decidió que había que sacarlo del purgatorio. Esto es histórico, se me escapa el nombre del papa, tengo que buscarlo. Y entonces dijeron, tenemos que sacar al papa. Y hacía 50 años el papa había muerto. Estaban rezando por 50 años y todavía pedían oración por ese papa para sacarlo del purgatorio. Dígame una cosa, si todos los millones de católicos rezando por un papa, para sacarlo rezando por 50 años, para sacar al representante de Cristo, al vicario de Cristo, a la cabeza de la iglesia, sacarla del purgatorio, y en 50 años de rezos no lo pudieron sacar, ¿qué será del católico de Ruana, de Alpargatas, el católico común y corriente, si no pudieron sacar a un papa en 50 años del purgatorio? Son doctrinas absurdas, son historias realmente alejadas de la palabra de Dios. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Démosle la gloria a Dios, démosle la gloria al Padre Celestial, aleluya. Entonces, si alguien muere sin salvación, no hay cómo sacarlo de allí ni cómo mejorar la condición en su estado. En el Salmo 49, 6 y 7 dice, los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan, ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Es decir, que no hay poder de dinero, de poder económico que pueda salvar y redimir a nadie. Solo la sangre de Cristo puede salvar. Gloria a Dios. 2 Corintios 6, 2. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora, tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Si tú no eres salvo, no esperes a estar en el purgatorio según tú crees.
Hoy es el día de salvación. Tú puedes estar seguro hoy de que no irás a la condenación, sino que irás al cielo, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero hoy es el día de salvación. No es después de muerto, que me paguen tantas misas, que me hagan tantas cosas. No, es ahora, es ya. ¿Cuántos dicen amén? En el libro de Hebreos 2:3 dice la palabra: ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Cristo pagó el precio por nuestros pecados al derramar su sangre, ¿cierto que sí? ¿Cómo es que nuestros pecados son lavados? Por la sangre de Cristo, ¿cierto que sí? Entonces Cristo pagó el precio por nuestros pecados al derramar su sangre. Lo dice Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico en el cielo los salvos, diciendo: digno eres, Señor, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Fue por la sangre del Señor. ¿Cuánto le damos gloria a Dios por esa sangre preciosa? Diga conmigo: hay poder en la sangre de Cristo. No es por indulgencias, no es por pagar misas, no es por pagar dinero, es por el poder de la sangre de Cristo. Gloria a Dios por esa doctrina bíblica, ¿cierto? Es una doctrina que trae seguridad. El católico romano vive en incertidumbre. Él no sabe para dónde va. Si usted le pregunta: si usted muriera hoy, ¿sabe para dónde iría? Dice: no, pues para donde Dios quiera enviarme. Pero el cristiano verdadero dice: yo sé a dónde voy, porque he recibido a Cristo, he creído en Él, me he arrepentido de mis pecados, y el Señor Jesucristo me está esperando para decirme: bienvenido a casa. Gloria a Dios por esto. Sigamos entonces, sigamos. Entonces observamos acá: por ello nosotros descansamos en el sacrificio de Cristo en la cruz. Es decir, el Señor nos da descanso en el sentido de que yo no estoy angustiado, que yo mismo me voy a salvar por mis propios méritos, por lo que pueda pagar, por los sacrificios que pueda hacer, sino que yo estoy confiado, descansando en Cristo. Sencillamente le he dicho: Señor, yo confío en lo que tú hiciste por mí. No es por lo que yo pueda pagar, es por lo que tú pagaste. Y entonces yo tengo paz, tengo tranquilidad, porque mi seguridad eterna descansa en la obra de Cristo en la cruz. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y esa es la seguridad del cristiano. Somos salvos porque Él murió por nosotros. Hemos creído en Él, nos hemos lavado con su sangre y nos espera la salvación eterna por la obra del Señor en la cruz, por la fe. Amén. Vamos entonces a mirar la doctrina del purgatorio brevemente. Bueno, el tiempo pasa muy rápido. La doctrina del purgatorio, ¿cierto que sí? Entonces nosotros observamos que purgatorio es que la iglesia romana dice que después de morir en pecados, ¿cierto? Veniales, que dice la doctrina católica, van al purgatorio las personas y por medio de sus sufrimientos purgan allí su culpa, ¿cierto? Y cuando ya hayan cumplido su castigo. Lo que quiere decir es que como la iglesia católica no da seguridad de salvación, dice: no, usted murió con pecados veniales, pues no se va a ir al infierno porque no es tan malo, pero sí va a ir a un lugar y se va a quemar un poquito. Y cuando ya se queme un poquito, entonces va a quedar bronceado. Yo no sé cómo quedar. Entonces cuando ya usted sufra un poquito y la llama lo queme y usted sufra y todo eso, entonces ya es digno de ir al cielo. No, hermanos, no es por lo que usted se queme allá, es porque Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a esto? Entonces, sigamos la gráfica, el purgatorio. Entonces, en la doctrina del purgatorio, entonces aquí vemos unos ángeles tratando de sacarlos del purgatorio. Los que ya cumplieron sus sufrimientos allá, entonces los está sacando para el cielo. Pero algunas objeciones del purgatorio. Primero, no existe en la Biblia la palabra purgatorio. Entonces, en la Biblia no existe la palabra purgatorio. Segundo, no existe en la Biblia una doctrina al respecto del purgatorio. Tercero, es una doctrina totalmente contraria a la obra de Cristo en la cruz, ¿cierto que sí? Porque al morir el Señor en la cruz por nuestros pecados, Él dijo: consumado es. Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo:
consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. ¿Sabe una cosa? Cuando Él murió en la cruz, dijo, consumado es, porque la obra no fue a medias, la obra no fue parcial, la obra de la cruz fue completa, para que todo aquel que cree en el Señor Jesucristo esté seguro de que va a la salvación eterna, porque Jesús dijo, consumado es, la obra ha sido hecha completa. Yo soy el único, nos dice el Señor, que nos puede salvar. Él es el que nos puede salvar. ¿Estamos de acuerdo? La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Dice primera de Juan 1:7. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, ¿qué? Nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre de Cristo no pueda limpiar. Por eso hay alguien aquí que quizás se siente muy pecador. Debe entender esto. Muchos hemos pecado y todos hemos pecado, porque no hay justo ni aun uno. Pero la Biblia dice que no importa cuántos pecados tú hayas cometido, la sangre de Cristo te limpia de todo pecado. Gracias a Dios, sí. Y la sangre de Cristo nos limpia de toda maldad también. ¿Cierto? Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? De toda maldad. También ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuánto le damos gracias a Dios por la salvación tan grande? Por eso los cristianos hacemos esas reuniones tan jubilosas, ¿cierto? Por eso gritamos, aplaudimos. Por eso a mí me toca controlarme, porque soy un poquito ruidoso, ¿cierto? Entonces trato de, porque me dicen, no, pero cálmese, ¿cierto? Porque es que es tan hermosa la doctrina cristiana, es tan hermoso lo que Dios ha hecho por nosotros, que nos hace danzar de alegría, de gozo, ¿cierto? Y nos hace gritar gloria a Dios, nos hace aplaudir, danzar, porque hay gozo en el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Hermano, si Dios ha hecho eso, ¿cómo vamos a estar todos tristes, aburridos y todos? Dejémosle eso a los romanos. Nosotros hemos sido salvos por la sangre de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por eso entonces la iglesia cristiana es muy diferente, por la esencia bíblica que tenemos. Ahora vamos a ver otra doctrina. Aquí, por favor, abróchense sus cinturones. La doctrina del papado, ¿cierto que sí? Bueno, aquí hay una foto de un reciente papa, ¿cierto? ¿Sí lo recuerdan? Continuamos. La iglesia romana afirma lo siguiente. La iglesia romana afirma que Pedro recibió de Cristo las llaves del reino de Dios, llegando a ser el representante de Cristo en la tierra, la cabeza visible de la iglesia y el supremo líder del cristianismo. La iglesia católica romana se basa para esto en Mateo 16, versículo 13 al 20, que dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Algunas observaciones al respecto. Vemos aquí una gráfica supuesta de Pedro, pero miremos, primer punto: Jesús usó la palabra griega Petros para referirse a Pedro. Le dijo: tú eres Pedro. Esa palabra Pedro es la palabra griega Petros. Petros, no Petro. Petro era el alcalde. Yo creo que de ahí esa raíz viene. Jesús usó la palabra griega Petros para referirse a Pedro, que significa piedra pequeña. En lo que le está diciendo el Señor a Pedro es: tú eres una piedra pequeña. O sea, yo te digo que tú eres Pedro. Pero cuando el Señor dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, no está usando la palabra Petros, sino está usando la palabra griega Petra, que significa roca
gigante. Entonces dice, sobre esta roca gigante edificaré mi iglesia. Indudablemente no se refería a Pedro, sino se refería a él mismo. ¿Quién es la roca gigante y eterna? El Señor Jesucristo. ¿Por qué motivo? Es Cristo? ¿Por qué? Porque el fundamento de la iglesia cristiana es el Señor Jesús. No un hombre común y corriente, sino el Señor Jesucristo. Por eso la iglesia cristiana es indestructible, porque está basada en el Rey de Reyes, en el Señor de Señores, el Señor Jesucristo, ante el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿En quién está fundamentado usted? ¿En el Papa Francisco, que viene dentro de unos días? ¿O usted está basado en el Señor Jesucristo? Bueno, yo le quiero preguntar solamente, ¿quién es para usted la cabeza de la iglesia? O sea, es que la iglesia romana dice, no, que ya, como Él está por allá en el cielo, no tiene que hacer nada acá. Entre tanto, el vicario significa el que hace las veces de otro. Entonces, ¿qué quiere decir? A un lado Cristo, porque aquí está el Papa. En otras palabras, toma el lugar de Cristo. O sea que es un anticristo, porque toma el lugar de Cristo. ¿Cuántos me están escuchando? Y el que toma el lugar de Cristo es un anticristo. Y eso es lo que la doctrina católica enseña. El que hace las veces de Cristo en la tierra es el Papa. Pero la Biblia no me enseña eso. La Biblia enseña que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. La Biblia enseña que Él es la autoridad sobre la iglesia y que Él sigue siendo el mismo y que tiene el mismo poder y la misma autoridad y que se hace presente en la iglesia por el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice que Él se pasea en medio de las iglesias, ¿cierto? En Apocalipsis capítulo 2 y capítulo 3 dice que Él se manifiesta a la iglesia y Él le dice a una iglesia, le dijo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si tú oyes mi voz, se abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. ¿Qué quiere decir? Que hoy Jesucristo sigue siendo la cabeza de la iglesia, que hoy Jesucristo sigue siendo el mismo, que hoy seguimos a Jesús y aunque no lo vemos, es representado por el Espíritu Santo. ¿Estamos de acuerdo? 1 Corintios 10:4 dice, y todos los que bebieron de la misma bebida espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que les seguía. Y la roca era, ¿quién era la roca? ¿Y quién es la roca? 35 veces en la Biblia la palabra roca, o sea, esa roca gigante, se refiere a Dios y a su Mesías. No se refiere a ningún hombre. La roca es nuestro Dios. Por eso dice el Salmo 18, 1 y 2. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía. En ti confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio eres tú, Señor. Jesucristo es nuestra roca eterna. Nuestro refugio es el Señor Jesucristo. Entonces, ¿en quién está usted? ¿En Cristo o en un hombre? ¿Cierto? Entonces yo quiero ilustrar esto porque no quiero ver personas por allá comprando estampitas, medallitas, ¿cierto? Pidiendo que los bendigan y arrodillándose y besando el anillo al papá, sino que usted diga, solo al Señor le daré la gloria. Él es mi papá. La palabra papa viene de papá. Empezó precisamente cuando el obispo de Roma entonces lo empezaron a llamar papá. Y de ahí surgió el papá de todos, ¿cierto? Y ahí se quedó así, les gustó esa tradición. Entonces quedó que el obispo de Roma era el papá de todos los demás. El papá o el papa, ¿cierto que sí? Pero nosotros tenemos un padre que es Abba Padre. ¿Quién es nuestro Abba Padre? Nuestro Padre Celestial. Nuestro Dios es nuestro Padre. El Pater, que también es otra palabra para el Padre. El Pater, el fundador, el establecedor, el nutridor, el progenitor, el sustentador, es Dios, nuestro Pater y nuestro Abba, el papito nuestro. Solo tenemos un Papa, el Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Un papá, un papá. Gloria a Dios por eso, un papá. Sigamos. Entonces, otras objeciones, no hay prueba
de que Pedro estuvo en Roma, ni que haya sido obispo allí. Jacobo, no Pedro, era el pastor de Jerusalén. Nosotros vemos a Pedro en los primeros capítulos de Hechos como muy sobresaliente, pero luego vemos que él, por ejemplo, queda supeditado a Jacobo, que era el hermano del Señor Jesucristo, y Pedro no era el pastor en Jerusalén, sino que era Jacobo. Esto nos lo relata Gálatas 2, 9 y 12, usted lo puede leer con más detenimiento. Pedro nunca reclamó para sí títulos de un puesto especial, no permitió que la gente se postrara ante él. ¿Cierto que sí? Cuando Cornelio se postró ante él para adorar a Pedro, ¿cierto? Porque Pedro fue a llevarle la palabra de Dios y el hombre se postró y dijo, no, no se postre ante mí, yo soy un hombre como usted, póstrate solo ante Dios. O sea, él no permitió que se postrara ante él, pero el Papa exige la postración de la gente, ¿cierto? Pero Pedro no lo hizo y solo dijo, póstrate ante Dios. No profesó tener poder para perdonar pecados, Hechos 8:22. No se consideró el jefe supremo de la iglesia. Vamos a ver Hechos 10:25. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies le adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Hechos 8:22. Arrepiéntete pues de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Aquí nos habla de un hombre que que ha pecado, era un brujo, ¿cierto? Y entonces le dice a Pedro que le perdone los pecados. Y Pedro le dice, no, arrepiéntase y dígale y ruéguele a Dios que lo perdone, porque el que lo puede perdonar solo es Dios. Yo no le puedo perdonar sus pecados. Porque la doctrina también es que el Papa y los sacerdotes son los que perdonan pecados, pero realmente es Dios el que lo puede hacer. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver otro poquito aquí acerca de la infalibilidad papal. ¿Cierto que sí? ¿Qué quiere decir esta doctrina de la Iglesia romana? Esta doctrina quiere decir que el Papa nunca, o sea, que el Papa no se equivoca, que el Papa es infalible. Bueno, nosotros desde el sentido lógico entendemos que mientras haya factor humano hay error. ¿Cierto que sí? Eso es lógico, eso es obvio. Mientras haya factor humano hay error. Pero esa doctrina descabellada, podemos decirlo, es una doctrina fundamental de la Iglesia romana, que los papas no se equivocan. Algunas opiniones doctrinales, algunas observaciones, es que algunas opiniones doctrinales de papas han contradicho las escrituras. Esto lo vimos en el desarrollo doctrinal de la Iglesia romana, ¿cierto? Entonces, de ese desarrollo doctrinal vemos muchas doctrinas que contradicen la palabra de Dios. Entonces, aquí tenemos que tomar una decisión. O el Papa se equivocó o se equivocó la Biblia. ¿Qué piensa usted? ¿Quién se equivocaría? No, pero no puede ser porque el Papa no se puede equivocar. Sí, entonces, por favor, no sea terco, el Papa no se puede equivocar. Entonces, esa es una doctrina que no tiene ningún fundamento. Muchas doctrinas de papas fueron en contra de la palabra de Dios, según vimos en el proceso doctrinal de la Iglesia romana, y contradijeron la palabra de Dios. Entonces, si el Papa no se equivoca, ¿cómo se va contra la palabra de Dios? Entonces, el Papa no se equivoca, pero la Biblia sí se equivoca. Entonces, estamos poniendo al Papa sobre la Biblia y sobre Dios mismo, porque la Biblia fue inspirada por el Espíritu Santo. Entonces, el Papa está sobre el Espíritu Santo porque no se equivoca, pero el Espíritu Santo sí se equivoca. No, según ellos, yo sé que no. ¿Cierto? Segundo, unos papas han contradicho lo enseñado por otros. Es decir, un papa enseñó una cosa y después otros lo contradijeron. Tremendo esto así. Por ejemplo, en 1229 fue prohibido a los laicos leer la Biblia. O sea, la gente que no era del clero no podía leer la Biblia por un concilio en el 1229. Pero en el Concilio Vaticano II se recomienda la lectura de la Biblia. ¿Quiénes de los dos están equivocados? ¿Los del 1229 o los del 1962? Al 65, Concilio Vaticano II, que no se puede leer la Biblia y los otros recomiendan y promueven la lectura de la Biblia. Es una contradicción. ¿Quién se equivocó? Alguno de esos dos se equivocó, de esos papas. Entonces algunos falló, y si falló no es infalible. Y si alguno no es infalible, esa doctrina queda sin peso. Lo que pasa es que, hablándolo con mucho respeto, la Iglesia Católica se basa en la ignorancia espiritual de la gente. Lo digo con mucho respeto, con mucha mesura, pero Dios quiere es que vayamos a la palabra y descubramos
si las cosas son así. Como habían unos hombres en Berea que cuando el apóstol Pablo les enseñó, ellos confirmaron en la Biblia si lo que le estaban diciendo era de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso usted no puede ser un ignorante de la palabra de Dios. La Biblia dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Cuál conocimiento? El conocimiento de las Sagradas Escrituras. Entonces tenemos que conocer las Sagradas Escrituras. En 1870 fue declarada dogma de la iglesia por Pío IX y no hubo consenso hasta al respecto. Tengo aquí una nota de Pío IX. ¿Ya tenemos a Pío? Él es Pío IX. Dice Pío IX, por él ciertamente, el autor de esta doctrina de la infalibilidad papal fue este papa. Él fue el autor de esa doctrina. Él vivió del 1840, o estuvo en el pontificado del 1846 a 1878. Ahora yo les voy a decir que lo que voy a decir ahora, usted confírmelo en la historia, porque vamos a dar unos detalles un poco feos de los papas, pero algunos dirán, es que usted quiere desacreditar la institución papal. No, quiero que usted, si cree que lo que le estoy diciendo es algo mentiroso, confirme en la historia, vaya a los libros de historia, busque los nombres de estos papas y confirme si lo que le estoy diciendo es verdad o no. Pío IX entonces fue el que estableció la doctrina de la infalibilidad papal, pero él ciertamente no era un ejemplo que acreditara su pretensión, al menos no en la práctica, pues tenía varias mujeres, 3 monjas, como amantes, de las cuales tuvo hijos. Tremendo eso. Entonces se equivocó moralmente, ¿cierto? Entonces no tenía autoridad. Y esto ha pasado con los papas. Muchas veces expusieron ciertas doctrinas de las cuales no tenían autoridad. Él habló de la infalibilidad del papa, pero él mismo estaba en problemas morales graves. Gregorio XVI. Entonces dice, tampoco su antecesor, Gregorio XVI, fue antecesor de Pío IX, fue mejor, pues es conocido como uno de los más grandes borrachos de Italia, y también tenía numerosas mujeres, y una de ellas era esposa de un barbero. Gregorio XVI. O sea que en el papado hubo muchas inconsistencias en cuanto a la que los papas no fallan, y qué tremendo es entender que eso está como una inyección que se la colocaron al pueblo colombiano, ¿cierto? Lo que el sacerdote diga, el padrecito lo dijo, el papa lo dijo, pero despierta. El ser humano tiene un corazón perverso más que todas las cosas. Ningún pastor, ningún predicador, ningún papa es infalible. La que no falla es la palabra de Dios. Confirme todo lo que usted aprende en la iglesia con su Biblia. Nosotros no pretendemos que usted cierre la Biblia y crea todo lo que uno le dice. Usted tiene que confirmar con la Biblia en la mano y leer y decir, pastor, pero es que usted dijo esto, pero mire lo que dice acá. Para mí no es ofensa que usted lo haga. Para mí es un privilegio, es un honor que la iglesia que pastoreamos estudie la Biblia. Vamos al otro Formoso. Esto es tremendo lo de Formoso. Vamos a ver, ustedes qué pueden ver en esta gráfica. Acerquémosla a David a lo que pasó. ¿Cómo ven a ese papa todo raro? No, a Formoso. Más enfóquela. ¿Es un qué? Es un cadáver. Y cuando estamos con David, como a las 2 de la mañana sacando esto, anoche, decía, pero es que es un cadáver, pastor, es un cadáver. Y sí, preciso, eso es un cadáver. Porque resulta que este cadáver del papa Formoso, después de muerto, de 8 meses de muerto, el papa... aquí tengo el nombre de ese papa, se me escapa. Bueno, voy a leerlo literalmente. La famosa historia de un papa llevado a juicio ante otro papa es algo horrendo, puesto que el papa Formoso, es el que está ahí muerto, había muerto hacía 8 meses. Sin embargo, su cadáver fue desenterrado de su tumba y llevado a juicio por el papa Esteban. El cadáver putrefacto fue desenterrado y situado sobre un trono, y allí, ante un grupo de obispos y cardenales, lo ataviaron con ricas vestimentas del papado, se le puso una corona sobre su calavera y un cetro del santo oficio colocado en sus cadavéricos dedos de su mano.
Mientras se celebró el juicio, el hedor del muerto llenaba la sala. El Papa Esteban, adelantándose, muestra al Papa Esteban. ¿Usted ve que hay alguien que lo está señalando al muerto? Ese es el Papa Esteban. El Papa Esteban, adelantándose hacia el cadáver, lo interrogó. Claro, como no obtuvo respuesta a los cargos, el Papa difunto fue sentenciado como culpable de todas las acusaciones. Entonces le fueron quitadas las vestimentas papales, le arrebataron la corona y le mutilaron 3 dedos que había usado para dar la bendición papal. Después arrastraron el cadáver putrefacto, atado a una carroza por las calles de la ciudad, y el cuerpo fue más tarde lanzado al río Tíber. Mire usted la historia. Vaya, busquen los libros, la historia del Papa Formoso, que después de muerto otro Papa lo estaba condenando. La pregunta es, ¿cuál de esos dos no falló? Si alguno falló, entonces la doctrina que los papas no fallan queda sin ningún peso. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces observamos que son doctrinas que no tienen fundamento. Todo ser humano se equivoca. Y mucho más estos personajes grandes. Honorio, bueno, era con H, pero nos perdonan la ortografía. Honorio I fue acusado como hereje por el Sexto Concilio en el año 680. El Papa León confirmó su condenación. Si los papas fueran infalibles, ¿cómo puede un papa condenar a otro? Honorio I, en el año 680, fue condenado por otro papa. Tremendo eso. Eugenio III, ¿lo tenemos? Eugenio III, el duelo fue autorizado por el Papa. Bueno, vamos a ver algo de otro Papa anterior a este y continuamos con él. Pero déjelo ahí. El Papa Virgilio, después de condenar varios libros, retiró su condena. Luego los volvió a condenar y una vez más volvió a retirar la condena, para más tarde volverlos a condenar. ¿Hay infalibilidad papal en esto? El duelo fue autorizado por el Papa Eugenio III. Este Eugenio III, del 1145 al 1153 en el pontificado, pero más tarde el Papa Julio II de 1509 y el Papa Pío IV lo prohibieron. O sea que vemos papas contradiciéndose los unos a los otros. Veamos el otro. Este es ¿qué? Urbano IV. Vino luego el gran caos en 1378, que duró 50 años, cuando los italianos eligieron a Urbano IV y los cardenales franceses eligieron a Clemente VII. Estos papas se maldijeron año tras año hasta que un concilio depuso a ambos y escogieron a otro. O sea que en estos años del 1378 hubo 2 papas y esos 2 papas se maldecían el uno al otro, se condenaban el uno al otro, y al ver el desorden los mismos católicos los sacaron a los 2 papas y nombraron otro papa. ¿Son los papas infalibles? Le pregunto, ¿son infalibles? Confirmen la historia, por favor, investigue y mire, porque se trata de cosas concretas, ¿cierto? Entonces, esa doctrina que los papas no fallan es una absoluta mentira. ¿Estamos de acuerdo? Sixto V hizo preparar una versión de la Biblia, la cual declaró como auténtica y muy fiel. Pero 2 años más tarde, Clemente VIII declaró que esta estaba llena de errores y ordenó hacer otra. O sea, un papa contradiciendo a otro. Gregorio I lo tenemos ahí. Gregorio I rechazó el título de obispo universal por considerarlo pagano, profano y supersticioso y orgulloso, e inventado por el primer apóstata. Aún así, este título, a través de los siglos, otros papas han reclamado este título, o sea, de ser la máxima autoridad del cristianismo, la cabeza de la iglesia, el vicario de Cristo. Entonces, ¿cómo este Gregorio dijo que ese título no, que eso era del anticristo, que era un título pagano? Entonces este papa contradice a los otros, entonces se contradicen los papas. Entonces la infalibilidad papal no existe, diga, no existe. Mas sin embargo, en las próximas semanas, multitudes de personas van a ir detrás del Santo Padre, ¿cierto? Porque son huérfanos, no tienen al Padre Celestial. Irán buscando una bendición de personas que han llenado de mentira el mundo porque se han apartado de la palabra de Dios. Es la palabra de Dios lo que transforma las naciones.
Europa estaba sumida en la ignorancia, en la ruina, hasta que surgió la reforma protestante, la reforma de Martín Lutero, que hizo a la gente primero volverse a Dios, hizo a la gente estudiar, porque había mucha ignorancia en Alemania en aquel tiempo. Los únicos que sabían leer eran los nobles. Habían solo dos estratos sociales, las altas jerarquías de la iglesia y los nobles, más los campesinos ignorantes y pobres toda la vida. Pero esos ignorantes y pobres, a través de la reforma, como se imprimió la Biblia en el alemán, traducida por Martín Lutero, la gente aprendió a leer la Biblia. Salió del analfabetismo, empezó a estudiar y empezaron a darse cuenta de las verdades, de usar el cerebro, cierto que sí, no solo decir sí, 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 sino a pensar, a leer, a analizar. Y entonces surgieron los movimientos de la educación, los colegios, las universidades, y todo eso fue por la palabra de Dios. ¿Cuánto le damos gracias a Dios? Porque la palabra de Dios no se basa en la ignorancia de un pueblo, sino que la palabra de Dios dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La Biblia dice: conoce la verdad y serás bendecido. Conoce la verdad y serás bendecido. Para eso estamos aquí, para conocer la verdad. Vamos a concluir porque el tiempo se ha ido, pero vamos a mirar un poquito acerca de un tema más álgido todavía, más sensible que el que hemos visto: la inmoralidad papal. Ahora, precisamente Lutero en su tiempo tuvo que enfrentar el cúmulo de malos ejemplos de los pontífices romanos, y eso se fue acumulando, de tal manera que Lutero dijo: no me aguanto más esto. El Papa es un hombre como cualquier otro hombre, pero se le da una preeminencia tan importante que no puede ser así. Porque no eran como cualquier hombre, algunos fueron personas muy corruptas. No digo todos, pero muchos de ellos. La próxima: esta es evidencia de que los papas no son sucesores de Cristo. Un digno representante de Cristo tiene que parecerse a Cristo. Pero vemos a un papa, Juan X, ¿cierto? Nos dice: Teodora hizo papa a Juan X. Este había sido enviado a Ravenna como arzobispo, pero para satisfacer sus deseos carnales lo hizo volver a Roma y lo hizo nombrar papa. Su reinado tuvo un fin súbito cuando Marozia lo asesinó. Marozia quería deshacerse de Juan X para de esta manera poder llevar a León IV al oficio papal. Su reinado fue muy breve, pues este también fue asesinado por Marozia cuando ésta se enteró que éste había entregado su cuerpo a una mujer más descarada que ella. Es decir, eran hombres inmorales. Esta Marozia era una prostituta, fue amante de dos papas, mandó a matar a uno y puso al otro, y después también quiso matar al otro porque pues la engañó con otra prostituta. Entonces esa inmoralidad tan tremenda, por favor, confírmelo en la historia. Porque usted puede decir: no, ese pastor está muy temerario hoy. No, confírmelo en la historia. Por favor, anote los nombres de los papas, vaya a los libros y confírmelo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Hacemos un trato? Sí, yo no quiero que usted diga: ay, ¿será verdad lo que dijo el hombre? Vaya y lo mira. Sergio II. El Papa Sergio II, que reinó en el 904 al 911, obtuvo su oficina papal por medio de asesinato. Los anales de la historia de Roma hablan sobre su vida de pecado con Marozia. Vea, otra vez salió Marozia, una conocida prostituta de esa época, quien engendró varios hijos ilegítimos. Este papa fue descrito por Baronio y otros escritores eclesiásticos como un monstruo. Bonifacio VII, ¿lo tenemos ahí? No está Bonifacio. Bonifacio, este es el que usted dijo que era el octavo. Sí, Bonifacio, aquí está. El Papa Bonifacio, Benedicto, se me escapó. Aquí encontré a Benedicto, se me iba a escapar. Benedicto VIII, del año 1012 al 1024, compró el oficio de papa por medio de chantaje.
O sea que él compró por medio del chantaje. Es que esto de los papas era si había dinero, usted podía comprar el puesto papal. Esto le daba poder político, le daba poder económico, le daba poder religioso. Entonces era también en algunos casos cuestiones de dinero. Sigamos. ¿Este es quién? Pero tengo aquí a Juan 15. A ver, ¿dónde está Juan 15? Gracias a Dios son tantos que ya no los encuentro. Se me escapa Juan 15. Bueno, dejemos a Juan 15 quieto. Inocencio III, para que no se revuelque en su tumba. Inocencio III, del 1194 a 1216, sobrepasó a todos sus predecesores en homicidios. Durante su reinado, Inocencio, el cual era todo menos que inocente, hizo asesinar a más de 1.000.000 de supuestos herejes, que eran los albingenses, era de los prerreformadores. Mató cerca de 1.000.000 de personas. Él promovió la más infame y diabólica acción en la historia de la humanidad, la Inquisición. Por espacio de más de 500 años estuvo esa Inquisición. Los papas usaron la Inquisición para poder mantener el poder. Solamente Dios sabe cuántas personas fueron asesinadas al no estar de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia Católica. 1.000.000 de albingenses, 1.000.000 de personas muertas por Inocencio, que no era inocente, ¿cierto que sí? Bonifacio VIII. Bueno, tengo aquí a Bonifacio VII. Voy a leer de Bonifacio VII, vamos a buscar a octava si lo encontramos. Bonifacio VII se mantuvo en su posición a través de cuantiosas distribuciones de dinero robado. El obispo de Orleans se refirió a él como uno de los monstruos de culpabilidad llenos de sangre y suciedad, y como anticristos sentados en el trono de Dios. Además, Bonifacio fue un asesino. Hizo que el Papa Juan XV fuera encarcelado y envenenado. Cuando el Papa Juan murió, el pueblo romano arrastró su cuerpo desnudo por las calles. La sangrienta masa humana que había sido un papa fue dejada a los perros a la mañana siguiente. Sin embargo, algunos sacerdotes lo enterraron secretamente. Bueno, y así, yo les quiero animar que investiguemos un poco más. ¿Por qué nosotros somos lo que somos? Porque hemos creído la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén a esto? Porque Jesucristo nos ha transformado. No estamos jugando a la religión, no estamos jugando con nuestra alma, no estamos jugando con nuestra vida eterna. Hemos conocido a aquel que nos amó, aquel que de tal manera nos amó, que nos dio a su Hijo unigénito. Y al creer en Él, no nos perdemos, sino que tenemos la vida eterna. Pero yo quiero decirle a usted, no juegue con lo que es espiritual. No esté por allá detrás de procesiones, porque usted entonces, yo le preguntaría, ¿en qué está usted? ¿Cierto que sí? ¿En qué estamos nosotros? En Cristo Jesús. Es una abominación estar detrás de estas situaciones que se están presentando. Tenemos que ser cristocéntricos, amar al Señor Jesucristo. ¿Sabe por qué esas visitas papales en momentos tan cruciales? Porque se está cumpliendo 500 años de la Reforma Protestante. Colombia es uno de los países más fuertes del cristianismo en esta América, uno de los más fuertes. Entonces, si ellos piensan, si detenemos a Colombia, detenemos a los demás países. Pero quiero decirle que el cristianismo bíblico en Colombia nadie lo va a detener, porque está a las puertas un avivamiento sobre nuestro país, y la gloria de Dios va a tomarse a Colombia. Ni el poder de la hechicería, ni el poder del ateísmo, ni el poder del secularismo, ni el poder de la religión tradicional, ni la idolatría podrá contra Colombia, porque Colombia es del Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vamos a estar en pie. Padre, te damos gracias. Solo gracia, solo fe, aleluya, solo palabra, Santo, solo Dios sea Dele la gloria a gloria. nuestro Padre. Solo Cristo, Santo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios sea la gloria. Gracias, Señor.
solo fe. Dale gloria a Dios. Gracias. Solo Gracias. palabra, solo a Dios sea la gloria. Gloria a Dios, Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado, Señor. Gracias porque tú nos has salvado. Gracias, Señor, porque por tu palabra hemos recibido la salvación que es en Cristo Jesús. Gracias por la reforma doctrinal del 1517. Y gracias, Señor, porque por todo lo que esto produjo, Padre. Te damos las gracias porque esto es lo que necesita Colombia. Colombia necesita una reforma en sus creencias. Que sean creencias no secularistas, que sean creencias bíblicas, de acuerdo a la palabra de Dios. Padre, te rogamos que nos ayudes a proclamar estas verdades, Señor, porque estas verdades traen libertad, bendito Dios. Que Colombia sea libre por la palabra de Dios. Te damos las gracias, Señor. Te damos las gracias, Padre. Sí, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios sea la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios sea la gloria. Sí, solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios sea la gloria. Yo quiero decirle algo. Estemos orando todos. Usted no puede jugar con su salvación. ¿Dónde estará usted 5 minutos después de morir? ¿A dónde estará? ¿Estará con el Señor o estará en la condenación? La Biblia dice que el Señor Jesucristo vino para salvar y rescatar lo que se había perdido. Él mismo, siendo Dios, se hizo hombre, nació en un pesebre y murió en una cruz, donde derramó hasta su última gota de sangre para perdonar tus pecados, varón, mujer, niño, joven. Él es el único Salvador. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Se llama el Señor Jesucristo. Pero si tú rechazas a Jesucristo, no tendrás más esperanza, porque no hay otro que salve. Solo Cristo salva. Yo te quiero preguntar, ¿tú eres salvo? ¿De verdad tienes la paz con Dios? ¿De verdad tienes el perdón de tus pecados? Quizá estás inseguro, pero yo quiero presentarte a alguien que puede perdonar tus pecados, que puede lavarte con su sangre y que te puede llevar al cielo. Ese se llama el bendito Señor Jesucristo. Y Él está a la puerta de tu corazón y te está diciendo: déjame entrar, porque yo quiero perdonar tus pecados. Yo te quiero salvar y te quiero dar una vida nueva. Recibirás a Cristo en tu corazón. Lo invitarás para que te salve. Lo invitarás para que te haga una nueva criatura. Le permitirás a Jesucristo que sea tu Salvador eterno. Hoy lo puedes hacer. Es ahora, es ya, no es mañana. Yo quiero motivar a aquellos que hoy reconocen que están lejos de Dios, pero reconocen que Jesucristo derramó su sangre por ustedes y hoy quieren decirle a Jesús que venga a sus corazones. Hoy quieren pedirle perdón a Jesús por sus pecados y lo quieren recibir. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy tú puedes reconciliarte con Dios recibiendo a Cristo en tu corazón. Por eso, si hay alguien aquí, un hombre, una mujer, un niño, un anciano o quien sea, que hoy quiere recibir a Jesús, hoy puede hacerlo a través de una oración allí donde se encuentra, allá en ese rincón, en el medio, adelante, atrás, no importa el lugar. Yo les invito a todos que cerremos los ojos, y aquellos que queremos a Jesús como nuestro Salvador y lo queremos recibir, repitamos esta oración. Digamos: Señor Jesucristo, fuerte, Señor Jesucristo, yo sé que tú eres el Hijo de Dios y que tú moriste por mí en la cruz,
y derramaste hasta tu última gota de sangre. Esa sangre me limpia de todo pecado. Señor Jesucristo, yo creo en ti. Yo creo en ti. Yo te pido que me perdones todas mis maldades. Tú eres mi único Salvador, Señor Jesús. Y yo te recibo, diga conmigo, yo te recibo, Señor Jesucristo, en mi corazón como mi único Salvador y Señor, desde ahora y para siempre. Diga conmigo, Señor Jesús, ven a mi corazón y transforma mi vida. Sálvame, hazme una nueva criatura, hazme nacer de nuevo, transforma mi vida. Yo te recibo desde ahora y para siempre. Aleluya. Solo Santo, fe, santo. solo palabra, solo a Dios y a la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo fe, solo palabra, solo a Dios y a la gloria. Queremos orar por aquellos que han hecho esta oración. Bajen todos sus manos, por favor. Pero quiero ver las manos levantadas de los que hicieron esta oración hoy, por primera o por segunda vez. ¿Quiénes hicieron esta oración de fe en Jesús? Hoy por primera vez o por segunda vez, queremos orar por ustedes. Les pido el favor que los que oraron conmigo levanten una mano. Veo allí una mano, Dios le bendiga. Veo su mano, varón. Veo su mano, varón. Dios le bendiga. ¿Quién más oró? Levante su mano. ¿Quién más oró conmigo? Gloria a Dios. Oraron acá. Bueno, allí veo unas manos. Dios los bendiga. Aquí veo, téngalas en alto. Tenga su mano en alto. Dios los bendiga. Mantengan alto su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Ya también veo unas personas. Yo les voy a rogar un favor. Vengan los que oraron y levantaron su mano. Vengan para orar por ustedes. Salgan de esa silla en el nombre de Jesús. Vengan aquí adelante. Vamos a orar para que la gloria de Dios descienda sobre sus vidas. Allá hay una señora. Gracias a Dios. Salgan. Solo palabra, Salgan. solo Dios y a Salgan. la Vengan. gloria. Gloria a Dios. Vamos a Solo orar Cristo, por solo ustedes. gracia, solo fe, solo Santo. palabra, solo a Dios y a la gloria. Solo Cristo, solo Amén. gracia, Oremos, cierre solo sus fe, solo ¿Hay alguien que se quiere unir a ellos? Venga. Cierre sus ojitos. Padre, gracias por estas vidas que han oído este mensaje de tu palabra. Yo te quiero rogar, Señor, que la luz de tu palabra, la luz de tu evangelio les ilumine y que desde hoy tú les des el nuevo nacimiento. Escribe sus nombres en el libro de la vida y no lo borres nunca. Y Señor, todo pacto con lo oculto sea roto por el poder de tu palabra. El poder de Dios está sobre ustedes desde este día. No vuelvan a la maldad, no vuelvan al pecado, no vuelvan a las cosas malas. Sirvan a Dios y verán la gloria. Ahora, Santo, eres de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, eres de Cristo. En el nombre de Jesús, fuera toda ligadura. En el nombre de Jesús, son libres por el poder de Dios. Damos la gloria a Dios. Aleluya. Damos la gloria a Dios. Gracias, Señor. Solo palabra, solo Dios y a la gloria. Solo Cristo, solo gracia, solo